Bueno, qué bendición es una vez más poder estar aquí desde este medio trayendo una palabra de bendición para cada uno de nosotros. El Señor es fiel y Él siempre, cada día que sus hijos se reúnen con el propósito de estudiar, de leer, de meditar en su palabra, Él nos habla y esta es una de las maneras que el Señor nos habla. Pues bueno, yo quiero para iniciar pues pedir la dirección del Señor y que sea Él hablando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Aquellas personas que aún no tienen el conocimiento de Dios, pues invitarlos a que vean o escuchen este mensaje que yo sé que va a ser de edificación para cada una de sus vidas. Entonces vamos a orar. Amado Dios y Señor Rey poderoso, te doy gracias, Señor, por este momento, por esta nueva oportunidad que me das, Señor, de venir a ti, Señor, y saber, Señor, que tú, Señor, hablas a través de tu palabra, Señor. Por eso es que hoy quiero pedir la dirección tuya, Señor, de que este mensaje, que esta predicación, Señor, vaya de acuerdo a toda la voluntad tuya, Señor, y a todo lo que tú tienes predestinado en tu palabra, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Obra grandemente sobre nuestras vidas, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Háblanos, Señor, y pido dirección, Señor. Me quito de este lugar y dejo que la presencia misma de tu Santo Espíritu sea enseñándonos, sea guiándonos y seas hablando de nuestras vidas, amado Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, después de haber pedido la dirección del Señor, pues yo quiero referirme a un tema que es muy, a veces controversial o a veces no entendemos cómo las cosas vienen a través de estos últimos tiempos o este último mes que se celebra la Navidad. Yo quiero traer un tema que tiene que ver con, en cierta forma, con lo que es la Navidad. Y para eso, pues, quiero ir allí a unos hombres, o a través de la historia hemos visto hombres, personajes, en los cuales han sobresalido en la humanidad. Y quiero hablar de los niños prodigio. Pues no sé si alguno conozca o de pronto se haya relacionado o haya en algún tiempo de su vida visto alguno de estos hombres o de estos prodigios humanos que le han aportado en cierta forma a la humanidad. Pues yo quiero ir allí a un significado que quiere decir niño prodigio son aquellos que a una edad temprana dominan no uno o más campos científicos o artísticos a lo largo de la historia. Entonces, hemos visto que son niños que tienen ciertas habilidades, ciertos dones o talentos, como lo queramos llamar, para desarrollarlos en alguna cosa. Entonces, yo me quiero referir a estos niños que, siendo niños, a su corta edad han tenido muchos dones o muchos talentos. Y son ilustres, han venido a ser una ayuda para la humanidad y han sido ilustres y han aportado un granito de arena a la humanidad, a cada uno de nosotros. Entonces, yo quiero referirme especialmente traje unos 5, son muchos más, son demasiados, pero estos son los como más reconocidos o los que la gente también se ha identificado, la gente los ha escuchado. Entonces uno de esos podría ser Mozart. No sé si ustedes han escuchado hablar de Mozart, que su nombre es Amadeus Mozart. Dice que a los 5 años ya componía obras musicales. Imagínense a esta corta edad, 5 años, componía obras musicales. Y él dice que a los 8 años compuso su primera sintonía. Y a los 12 una ópera. Entonces son niños que tenían muchas cualidades, muchas habilidades grandes, y eso gracias a Dios al desarrollo en su mente, en su cerebro, que tiene unas capacidades y unas ciertas maneras para poder desarrollarse en el mundo y ser grandes personajes. Como otro personaje tengo a William Robert Hamilton. Dice que tenía una edad donde dominaba el hebreo, el arameo y el griego a los 13 años. Ya sabía 13 idiomas, ahora hebreo, arameo y griego. Entonces, imagínense para que un niño de esta edad tan corta ya sea prácticamente un políglota. Y dice que a los 15 años encontró errores matemáticos. En los grandes matemáticos o los libros matemáticos que ya existían en esa época, él encontró errores matemáticos, o sea, era un gran matemático, tenía un gran coeficiente intelectual que podía hacer todas estas cosas. Otro que tengo acá
y tenía una gran capacidad mental. Entonces, Pablo Picasso dice que a los 15 años exhibió en Barcelona su primera gran pintura, una pintura en aceite, y pintó más de 2000 pinturas, hizo más de 2000 colecciones que hoy en día se exhiben en toda Europa. Entonces vemos que son hombres que han tenido grandes dones y talentos. Otro, Chacuta Ladevi, comenzó su relación con los números a través de trucos con cartas a los 3 años, dice aquí esa biografía. Y dice que tuvo distinciones universitarias en matemática y también hizo parte del Guinness Records. Era una mujer, una muchacha que tenía muchas habilidades en cuanto a los números, las cartas, y interpretar todo esto en cuestión de operaciones matemáticas muy rápidas, y esto hacía esta muchacha. Entonces, ese fue otro de los prodigios. Otro fue Kun Hum Jong, que dice que a los 3 años empezó a ir a clases de física. Imagínense, clases de física, un niño de 3 añitos que hasta ahora está empezando como a abrir los ojos, y hasta ahora está empezando como a entender la vida. Ni siquiera un niño a veces a esa edad ha aprendido ni siquiera a hablar, y este niño ya prácticamente estudiando física, le daban clases de física. Y dice que a los 8 años fue invitado por la NASA para que estudiara en los Estados Unidos y se preparara a los 8 años. Entonces eran niños que tenían un coeficiente intelectual muy alto, unas habilidades y un conocimiento tremendo. Entonces dice que uno piensa, ¿no?, y cómo se sentirían sus padres al saber que su madre, la mamá, amamantando a un niño con esa inteligencia o con esos coeficiente intelectual tan alto. Yo digo, ¿qué le hablaría a la mamá, o qué le diría, o de qué manera se comportaría ella al ver ese niño tan inteligente, y al ver que cualquier cosa que ella le decía, él le respondía con toda la madurez, que le respondía con toda prácticamente como si fuera un adulto? Entonces aquí vemos todas estas personas que en determinado momento fueron grandes personajes. Pero más adelante, viendo las biografías de todos estos niños o estos muchachos, dice que algunos de ellos pues ya prácticamente son adultos, tienen sus hogares, sus familias, y que prácticamente ellos ven que eso fue como cosa de niños, esa inteligencia o ese desarrollo intelectual que tuvieron, y ya tienen una vida normal como cualquier persona. Hay otros que sí están trabajando en la NASA o están trabajando en grandes proyectos del mundo, desarrollando todavía sus habilidades. Entonces vemos que prácticamente no todos llegan prácticamente al clímax de sus dones o de lo que tienen o que Dios les ha dado. Entonces yo quiero ir allí como introducción, yo quiero ir allí a un versículo que está en la Biblia, que podemos ver que también nosotros tenemos un gran aporte para la humanidad, también de un niño como se crió, y se crió también con su madre, con sus padres, y vino a ser un prodigio o alguien que aportó mucho para la humanidad, y yo diría que demasiado. Entonces quiero ir allí a Lucas, está en Lucas 2, en los versículos 46, voy a leer hasta el 50, dice así, dice: y aconteció 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo veían se maravillaban en su inteligencia y en sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Entonces aquí podemos ver la vida de un niño, también muy pequeño, 12 años dice que tenía. Nos cuenta la palabra de Dios que estaba allí hablando, que estaba allí sentado con los doctores de la ley. Dice que oyéndoles y preguntándoles cosas. Entonces podemos ver que el Señor Jesucristo, que era este niño de 12 años, estaba reunido con los doctores de la ley, los doctores de ese tiempo, leyes que solamente entendían los grandes líderes religiosos de esa época.
Y el niño pues les preguntaba y les decía y les comentaba. Entonces yo me imagino o pienso de que de pronto estos muchachos o estos niños que acabamos de ver que tenían prodigios o que tienen prodigios y han colaborado para la humanidad en ciertas habilidades que han tenido y, y hoy en día pues prácticamente ya solo quedó a la historia todos estos nombres de estos niños y el aporte que hicieron fue a la humanidad y el aporte que hicieron fue prácticamente o hablándolo así solamente fue humano, un aporte humano, una sabiduría humana, una inteligencia humana, un propósito humano, porque de todas formas, como humanos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos como humanos. Y ya, hasta ahí llegó de pronto esa inteligencia, hasta ahí llegó esa capacidad y esa ayuda, ese granito de arena que dieron a la humanidad. Pero entonces, yo me quiero referir al Señor Jesús. ¿Qué aportó Él? ¿Qué aportó Él? Él también tenía una inteligencia que sobrepasaba a los de los niños de su edad. Él también aportó muchas cosas y si dice que discutía con los líderes religiosos de la época era porque él prácticamente también tenía una inteligencia o algo sobrehumano, algo que nosotros no podíamos entender. Aunque nunca usó sus habilidades o poderes, pero él sí tenía un entendimiento de lo que verdaderamente era la vida. Aún los líderes religiosos, que eran grandes hombres, que conocían la ley, conocían Moisés, conocían todo lo que era la Torá, y había cosas que ellos mismos no entendían. Dice la palabra de Dios que aún los profetas, muchos de ellos escribieron cosas que aún no entendían. Pero este niño tenía la capacidad y tenía la habilidad de enseñarle a estos líderes religiosos. Entonces, así como esos padres no se imaginaban el valor que tenía este hijo, o todo el aporte que iba a traer al mundo, estoy hablando de los hijos de estos grandes niños. Entonces, así mismo yo digo que la Virgen María no entendía, en ese momento que él tenía al Señor Jesús en sus brazos, no entendía realmente quién era él, ni que tenía al mismo Dios en sus manos. Y le cambiaba pañales, le daba de comer, le daba leche, su leche materna, y la guiaba, lo enseñaba, y muchas cosas que tuvo que hacer la Virgen María en su niñez. La Biblia no nos habla prácticamente de la niñez, solamente este pasaje cuando nace, y este otro pasaje cuando tenía 12 años que discutía con los líderes religiosos de la época. Entonces, quiero ir allá a un versículo que está en Miqueas, versículo 2, nos dice esto: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces acá nos está diciendo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Fíjense que aquí nos está hablando no de un niño, nos está hablando de un Señor. Dice que de Belén saldrá, ¿cierto? Un Señor que será Señor sobre Israel desde el principio de los días de la eternidad. O sea, Él vino de la eternidad, tomó forma de niño y se volvió hombre. Y como hombre fue que hizo la obra que el Padre le envió, le encomendó a hacer. Entonces, este niño era diferente. No era como los niños de hoy de esa época que son sagaces en cosas de maldad. Él era sagaz, pero en la obra. Cuando le dice a sus padres, le dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre debo estar? Porque él desde pequeño ya entendía, desde niño pequeño ya entendía. Dice que aún sus padres dicen que no entendían lo que les hablaba ni de qué manera les hablaba. Entonces, él sabía que su propósito era en esta tierra diferente al de cualquier niño de su edad y que el conocimiento, el intelecto que él tenía, lo iba desarrollando poco a poco. Si nosotros vemos allí en Lucas 2, donde estábamos, prácticamente en el versículo 40 y en el versículo 52 de Lucas 2, nos dice que el niño crecía y se fortalecía en sabiduría y en entendimiento y aún en la relación con Dios. Entonces, él se estaba desarrollando en las tres áreas de su vida, que era la vida espiritual, la vida sentimental y la vida física. Entonces, él crecía, él no se quedó niño. Entonces, esto es para prácticamente como tomar esto de lo que se habla de la Navidad. Sí, uno puede celebrar la Navidad, puede celebrar el nacimiento de Jesús, pero tenemos que recordar que él no se quedó niño. Entonces, quiero ir a un pasaje que está allí, Gálatas 4:4. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces leí hasta el 5. Entonces dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Señor envió a su Hijo, nacido de mujer. O sea, era una mujer común y corriente, una mujer que era María. Y ella fue la encargada prácticamente de criar, de levantar, de alimentar a su hijo mientras que era bebé y alimentando al mismo Hijo de Dios. Entonces ella tuvo prácticamente ese privilegio de criar al Hijo de Dios. Al igual que como cuando Moisés, recordemos la historia de Moisés, cuando fue echado en las aguas en la barca, la mamá se desprendió de él, pero ella en su fe confiaba de que alguien lo iba a recoger. Por eso fue que no lo echó a ahogarlo como el faraón había dicho, que tenían que botar los hijos al río, a ahogarlos. Pero ella lo puso en una calafateo, una pequeña arquita, y ahí puso a su bebé. Pero Dios tenía el control de todo, y aún de ese bebé tenía el control. Por eso fue que se lo encuentra una de las siervas de allí, de la hija del faraón, y lo crió allí en el palacio del rey, allí donde estaba el faraón, y le dio mucho conocimiento y le dio muchas cosas que a Moisés, al apóstol, le sirvieron más adelante. Pero sabemos de que el Señor tenía el control, y aún tenía el control de su mismo Hijo, cuanto más el Hijo de Dios. Entonces vemos que aquí en Gálatas 4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el Señor ya tenía determinado en qué momento iba a enviar a su Hijo a este mundo. Y al enviar el Hijo a este mundo, vino, como tiene el título de este mensaje, aquella luz verdadera. Vino la luz, y así como nos habla en el pasaje de Miqueas, que la luz, en el pasaje de Isaías 9, dice que aquella luz que vino a las tinieblas y vino a brillar como luz. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor tiene el control aún de todas las cosas. Entonces fue el cumplimiento de una profecía y de muchas profecías que los profetas en la antigüedad habían hecho acerca de que iba a venir un niño, como un niño, y que iba a venir un Salvador del mundo. Entonces quiero que vayamos allá en Lucas 2 nuevamente. Quiero ver a un hombre que tenía revelación del Espíritu Santo, un hombre que el Señor ya le había dicho o le había revelado que él iba a ver la salvación de su pueblo Israel. Y vamos allí a Lucas 2, desde el versículo 27 hasta el 34, dice así, Lucas 2, 27, dice: y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él, y los bendijo Simeón y su hijo y su madre María, y aquí que en este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Entonces aquí lo estaba profetizando este hombre Simeón, un hombre que era prácticamente, vivía en relación con Dios, y Dios le había revelado, le había dicho: no vas a morir hasta que veas la salvación de tu pueblo Israel. Y aquí es donde él profetiza y le dice que le da gracias a Dios porque le deja ver la salvación. Entonces, mire lo que traía un niño, que era un niño, al igual que estos niños prodigiosos, traía unos dones especiales, tenía algo especial en él. Y en especial del Señor Jesucristo, que traspasa todo lo que la humanidad de pronto ha hecho, los conocimientos que ha tenido la humanidad, o estos grandes muchachos que aportaron algo para la humanidad, pero él aportó algo mayor, algo más grande para nosotros como humanidad. Dice que es la salvación de un pueblo que está perdido, que está en tinieblas, que está sin luz. Entonces, eso fue lo que vino el Señor Jesucristo. Entonces, este niño prodigioso de estos tiempos fue mayor aún, porque era el Hijo de Dios. Era aquel que iba a traer la verdad, el camino y la vida, como lo dice él mismo en su palabra. Entonces, vemos que este hombre Simeón estaba maravillado. Y dice también aquí al final,
dice que sus padres, María y José, pues, ante esa profecía que le daba o esas palabras que alababan y glorificaban a su hijo, pues ellos se sentían aturdidos, no sabían realmente qué estaba pasando. Pero José, en sueños, el Señor ya le había revelado de que el hijo que iba a tener María iba a ser obra del Espíritu Santo. Entonces quiero ir allí a los capítulos 2, 5, 8 a 10. Entonces más arriba, versículos 8 a 10 dice así. Dice, había pastores en la misma región que velaban la guardia y las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y aquí se les apareció un ángel del Señor y la gloria los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí hoy doy buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo tu pueblo. Entonces, bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Y dice acá, perdón, el 11. Dice, y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Entonces, aquí estaba diciendo que os ha nacido un Salvador. De pronto, si nosotros vemos que hoy en la Navidad celebramos que el nacimiento del niño, y a veces se enfoca todo en el niño, en el pesebre, en la historia del pesebre, y qué bonito es de pronto uno tener esa verdadera concepción, ese verdadero entendimiento de lo que es un pesebre. El pesebre simplemente se arma, o en ese entonces Martín Lutero lo tomó como ejemplo y lo armaba en su casa y de pronto le mostraba a sus niños de que el pesebre era para mirar cómo había sido el nacimiento del niño Jesús o de Jesús. Y al mismo tiempo mostrarle a sus hijos la historia, cómo había sido la historia con José, María, que estaba rodeado por pastores y por animalitos allí en un establo. Y bueno, eso está bien de la historia. Y hasta ahí termina la historia, porque es que él no se quedó el niño, él creció. Por eso nos dice acá que será el Señor y Salvador, el Cristo, el Cristo. Entonces, allí es donde vamos como a esa segunda parte, de que Él es el Cristo, el Señor. Cuando nosotros nos celebran el cumpleaños, no nos sacan una foto de un niño y nos la ponen ahí al pie del ponqué, no, nos la celebran así como estamos nosotros, grandes ya, maduros. Entonces, nosotros cuando celebramos la Navidad tenemos que estar enfocados en Jesucristo y en la obra que Él vino a hacer en la cruz del Calvario. Ese es el enfoque que tenemos que darle hoy en día a la Navidad, que no es que le estemos adorando a un niño, ya el niño fue adorado en ese tiempo por los pastores, y en su determinado tiempo vinieron a unos reyes magos y vinieron, dice la palabra, que vinieron y se postraron y lo adoraron, ¿cierto? Pero ya nosotros no tenemos que adorar a un niño, ahora tenemos que adorar es a Jesús, el que murió y resucitó por nosotros, el que está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios. Entonces a Él es que tenemos que ir o guiar nuestra adoración al Señor Jesucristo ya hombre. Entonces vamos a ir a una palabra que está allí en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces acá nos está diciendo este versículo que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y me salto al 21 y dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, fíjense, en estos versículos nos está diciendo que la condenación de los hombres es de que recibieron la luz. Hoy celebramos, hoy es el mes de la luz, y bueno, pero allí en medio de esa celebración está el Señor Jesucristo, porque Él fue la luz que vino al mundo, ¿cierto? Y fue ese niño prodigio, como veíamos los otros niños, que trajo la luz al mundo, trajo una verdad. Y Él es el camino, la verdad y la vida para que seamos salvos, porque la humanidad está perdida y sumida en el pecado. Y Él vino a eso, a llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario y a darnos una salvación, porque para eso fue que lo mandó el Padre, a que viniera a esta tierra a ser nuestro Salvador, nuestro único Señor. Entonces Él no solamente es un bebé allí en un pesebre, sino también es un Cordero en la cruz, y también es hoy en día un Señor en el cielo. Entonces podemos ver realmente las características que nos lleva a que entendamos que realmente es la luz del mundo. Entonces Jesús él mismo lo dijo y tenía estas características. Cuando Él hablaba del yo soy, estaba hablando de que Él era Dios. Y Él dijo, yo soy la luz, yo soy el agua, yo soy el pan, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vida, yo soy el camino,
y yo soy la salvación. Entonces podemos ver cómo el Señor de una u otra manera eh, hizo grandes cosas en nuestras vidas y podemos entender que hoy en día sí se celebra la Navidad, pero la Navidad está enfocada en la cruz y está enfocada también en el cielo, a donde vamos a ir, gracias a que el pecado por nuestro pecado ya fue pago allí y ya el Señor nos dio la victoria sobre el pecado, ya el Señor nos hizo libres de toda condenación. Por eso dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y eso somos nosotros los hijos de Dios, eso somos nosotros que lo adoramos, los que queremos ver un día el rostro del Señor Jesucristo y estamos esperando su pronta venida. Entonces quiero ir como un último versículo allí a 2 Corintios 5:21. Miremos lo que nos dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que la justicia de Dios sea hecha sobre nosotros. Entonces ahí es donde podemos ver nosotros las grandes maravillas de Dios, el plan soberano que desde la eternidad, dice que desde antes de que no fuera la fundación del mundo, desde antes de que nosotros fuéramos creados, Él ya tenía un plan, tenía un propósito y tenía un día destinado, como vimos en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice la palabra de Dios. Dios envió a su Hijo y lo envió nacido de mujer. Inclusive allí en Isaías 9:6, cuando empieza a hablarnos de que un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, dice que una virgen concebirá, ¿cierto? Un hijo. Entonces ahí es donde empiezan como la controversia con aquellos que no entienden que la sabiduría de Dios es más alta que los hombres, el conocimiento de Dios es más alto que el de nosotros. Entonces a veces no entendemos cómo una virgen va a tener un hijo. Si es siendo virgen, ¿cómo va a tener un hijo? Entonces ahí es donde empieza como la paradoja de la vida, ¿no? Y la paradoja de muchas cosas que el Señor Jesucristo hizo y sigue haciendo, que no entendemos. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué el mundo está así? Bueno, y si Dios existe, ¿por qué no pasa esto? Bueno, y si Dios existe, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué? Porque lo entendemos con nuestro intelecto humano, que es limitado. De pronto estos grandes muchachos que tenían grandes dones, matemáticos, científicos, tecnólogos, bueno, muchas cosas que sabían de tecnología, inclusive trabajan hasta la NASA, investigando muchas cosas que el mundo no entiende, y aún ellos hay cosas que no entienden, y aún ellos también tienen que recibir a este otro prodigio, que es el Señor Jesucristo. Si ellos no lo reciben, el día que mueran, el día que partan de este mismo planeta, de esta tierra, van a tener que dar cuentas allí, a este prodigio que nació en un pesebre, que nació pobre, que nació sin ninguna riqueza, como de pronto hoy en día todos estos muchachos prodigios tienen mucho dinero, son grandes hombres, pero ellos tendrán que dar también cuenta a Dios de su pecado, porque el pecado es el mal de la humanidad, el pecado es el que nos hace que no vivamos, como dice la palabra, quieta y reposadamente, que no vivamos en paz, que vivamos en guerra, que vivamos en disensión, que no hay ni siquiera paz dentro de nuestros corazones. Entonces, pues este prácticamente mensaje yo lo quería enfocar ya para que no solamente miráramos al niño en el pesebre, sino que miráramos allí, el que está gobernando desde arriba, desde el cielo, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, y es el único que puede traer redención, el único que puede traer solución a este mundo perdido. Entonces por eso es la luz del mundo. Él lo dijo, yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no andará en tinieblas. Ahora yo le quiero hablar a usted que está escuchando este mensaje. No sé de qué manera el Señor le haya hablado, no sé de qué manera a través de la palabra, porque el único que la aplica es el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero pedirle a Dios, que aplique la palabra en su vida. Entonces, si de pronto usted ve que sí haya fallado a Dios, que es un pecador, y que necesita acercarse a Dios, que necesita verdaderamente un conocimiento real de Dios, no con el conocimiento humano, sino con un conocimiento que va más alto, que es el conocer a Dios. Entonces yo lo quiero invitar a usted de que simplemente cierre sus ojos, si quiere pedirle perdón a Dios, si quiere verdaderamente empezar a vivir para Dios, y si quiere cuando muera estar allá arriba, allí, en el cielo con Dios. Entonces solamente cierre sus ojos donde se encuentra y haga esta oración.
Entonces, Padre, yo te doy gracias por su palabra, gracias, Señor, porque hoy he entendido que he fallado, que soy un pecador, que no merezco que tú hayas venido a sufrir por mí, a pagar el pecado por mí. Pero tú, en tu gracia, en tu infinito amor, lo hiciste porque me amaste, Señor. Antes de que me naciera, antes de que fuese creado, tú me amaste. Por eso es que hoy yo abro mi corazón a ti, te pido perdón y te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Séllame con el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración a una oración parecida y cree que realmente eh, puede venir a Dios y ser salvo, solamente es creer. El Señor le dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿cierto? Todo el que cree, ¿cierto? Es necesario creer y necesario poner la fe en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Entonces, yo le doy gracias a Dios por su vida, le doy gracias por todo lo que está haciendo en cada uno de nosotros, y gracias por este ministerio que a través de ya 2 años, gracias, que vamos a cumplir, podemos estar acá desde este medio llevando una palabra de bendición para su vida. Entonces, voy a orar por usted y por cada una de las personas que tal vez hoy necesitan de Dios. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este mensaje, gracias, Señor, porque sabemos que hoy en día, Señor, muchos celebran, Señor, la Navidad, pero realmente no han conocido, Señor, ni han experimentado, Señor, el conocerte a ti, que eres el centro de lo que es la Navidad, Señor, que eres la razón por la cual celebramos este mes, o el mundo celebra este mes, Señor. Por eso es que hoy yo te doy gracias, Señor, y te pido que abras, Señor, los ojos, la mente, el corazón, Señor. Y así como tú viniste a hacer luz a este mundo, Señor, seas luz hoy para esta persona, Señor, que te recibió en su corazón, que quiere un cambio de vida, Señor, que quiere hacer las cosas bajo tu voluntad, Señor. Pues yo te pido, Señor, que obres en cada uno de ellos, que abras su mente y su corazón y los ayudes a encontrar el camino. Y ese es el camino a la vida eterna, que eres tú, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor, por cada hermano, hermana, Señor, que está escuchando este mensaje, y que tal vez también, Señor, se une conmigo en esta oración por aquellas personas que se encuentran perdidas en el mundo, Señor, que necesitan, Señor, de esa luz verdadera, Señor, que necesitan entender que la celebración que hoy el mundo celebra, Señor, va más allá, Señor, de los regalos, va más allá de un vestido nuevo, va más allá de un comercio, Señor, va más allá, Señor, de lo que el mundo planea y dice, Señor, para el otro año, Padre. Pero sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y yo te pido, Señor, que hoy, Señor, este mensaje, Señor, llegue a tantas personas, Señor, como pueda llegar, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor, y tú lo harás vivo en cada persona, Señor. Pues es que te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.